Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda a su hermano Orlando Horacio Machado desde Costa Rica, América Central. Hoy vamos a hacernos una pregunta y lo vamos a orientar en el libro de la Sagrada Escritura, la Biblia. La pregunta es, ¿verdaderamente anhelo ser profeta? ¿Ser profeta qué es? Para empezar, profeta es la persona que hace predicciones por inspiración divina. Y vamos a estar escudriñando la escritura en tres profetas y nos vamos a dar cuenta cómo Dios los llama y a qué los llama. El primero que vamos a conocer hoy es a Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 4, versos del 9 al 15. El capítulo el número grande, los versículos los números pequeños. En el canon original eso no viene, siempre se los recuerdo. Eso fue añadido para mejor enseñanza y mejor aprendizaje de la Sagrada Escritura. Leo con mucho gusto para ustedes desde el 9 hasta el 15. Dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. El número 10, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. El número 11, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Esto que nos habla acá es una escasez, una hambruna, es muy poco, en realidad muy básico. El verso 12 dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos, a la vista del pueblo, al fuego de excremento humano. ¿Okay? Verso 13, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arroje. Verso 14, y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Esto por cuanto el sacerdote Ezequiel cumplía la ley ritual de Moisés. No era pecado tanto comer utilizando como combustible excremento humano, y en este caso pues él hace una petición para que sea estiércol de reses, mas sin embargo si es sumamente desagradable y se consideraba inmundo e impuro, ¿verdad? Verso 15, y me respondió, aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Verso 16, me dijo luego, hijo de hombre, y aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida, y con espanto. Verso 17, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, verdaderamente, ahí hay una situación supremamente desagradable. Use usted su imaginación y vea la petición que hay para hacer fuego, utilizar estiércol. Era tal el apremio que iba a venir sobre la tierra bendita de Israel, que así tendrían que cocer sus alimentos, escasos alimentos, debo aclarar. El segundo ejemplo que vamos a tener en este video nos lleva al libro de Isaías, un profeta muy importante, y vamos a estar escudriñando al profeta Isaías en el capítulo 20, versos del 1 al 6. Con mucho gusto leo para ustedes. Ahí hay un título que dice predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Entonces ya ahí nos está dando todo un panorama histórico que efectivamente se dio. Verso 1 dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo vio Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Verso 2,
En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Ahí nos habla de un profeta, una persona verdadera, real, históricamente comprobado, y nos dice incluso de quién es hijo, que es hijo de Amós, y le da las instrucciones, ¿verdad? Le habla de quitar el cilicio de sus lomos, un tipo de ropa que se utilizaba principalmente en cuestiones ritualistas, los profetas, que descalce los pies de las sandalias, y lo hizo andar así desnudo y descalzo. Desnudo no en el sentido literal que entendemos en el castellano, en el español, de desnudez, pero sí despojado de sus ropas proféticas que se utilizaban para los sacrificios y para todo este tipo de actividades, y sí con una especie de taparrabo y descalzo, y el dorso desnudo, sí. Y entonces dice acá en el verso 3: dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años. No eran 3 minutos, no eran 3 horas, no eran 3 días. Son 3 años, señores. Y son 3 años, es mucho tiempo. A sol, a lluvia, a frío, a calor, a toda hora. ¿De qué lo pueden haber titulado? ¿Qué nombres les ocurre a ustedes que le pudieron haber puesto a este hombre haciendo la voluntad de Dios? O sea, ¿quién le va a creer que será la voluntad de Dios si solo escuchó la voz de Dios? Y dice, verso 4: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Verso 5: y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Aquí hay una lección. Vana es la ayuda del hombre. Si el pueblo santo y bendito de Israel estaba esperando que Egipto y Etiopía le protegieran de sus enemigos que los tenían en estado de sitio, valiente aliado se consiguió. ¿Por qué? Porque cuando viene a Siria no hay ningún tipo de favoritismo. Simplemente a como usted está, así se lo lleva. Y si se tiene que ir desnudo, pues que lo vean desnudo. Y dice el verso 6: y dirán aquel día al morador de esta costa: mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Oh, muy bien. Vamos a ir para conocer a un tercer profeta. Ya el primero lo mandaron a cocinar con estiércol. Ya el segundo lo mandaron a andar desnudo. Y el tercero, sí, es ese que usted está pensando. Oseas, Antiguo Testamento. Con muchísimo gusto voy a hablarle de Oseas. Él es una tipología excelente de la historia de Israel, porque Oseas es enviado por el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Eterno, el Todopoderoso, digno de honra y de loor, a que se case con una ramera. ¿Por qué? Porque Israel había caído en infidelidad. ¿Por qué? Porque Israel había dejado el fundamento al único Dios verdadero y se había puesto a servirle a demonios, porque todo ídolo es un demonio. Solo hay un Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Pero bueno, y no solamente lo pone a que se enyunte en matrimonio con una ramera, sino que también a tener hijos. Y tuvieron 3. Tuvieron 2 varones, tuvieron una niña. Y no contento con esto, esta mujer luego se va. Yo lo invito a que usted lo lea en el libro de Oseas, capítulos 1 y 2. Luego se va, sigue con sus malas prácticas, con su antimoral práctica, y llega a un punto en que el Señor envía al profeta para que la traiga nuevamente y le vuelva a dar la dignidad de esposa.
es impresionante. Leer todo este texto es impresionante. El nombre de Oseas significa salvación. Él vivió en la misma época que vivió Isaías. Eran contemporáneos, profetas contemporáneos. Él reinó profetizó bajo varios reinados, tanto de Judá como de Israel, que en aquel momento se llamaba el Reino del Norte. Al hablar del versículo de hijos de idolatría, nos está hablando de lo que constituía la infidelidad de Israel, como les comenté, de ser devoto a ídolos que en nada le aprovecharon. La esposa de él, o quien él tomó como esposa, es Agomer, hija de Diblaín. El primer hijo es Jezreel, que significa Dios siembra, y se refiere al valle de Jezreel. El segundo hijo, según el verso 6, es una hija llamada Lo Ruhamá, que significa no compadecida o indigna de compasión. Y el tercero es un hijo que se llama Lo Amí, que significa que no sois mi pueblo. En el capítulo 3 es cuando debe dar él el paso de ir y traerla, donde se está vendiendo. La tienen vendiendo como esclava, pero más bien como menos que esclava, porque según el Éxodo, capítulo 21, el precio de un esclavo es 30 piezas de plata. Y por ella lo que Oseas pudo pagar fueron, por redención, 15 piezas de plata y un poco de cebada. Entonces, ya había caído un descrédito, era menos que una esclava. 800 años después, ponen a Cristo en la cruz y dignifica a Gomer, me dignificó a mí, dignificó a toda la humanidad. Ahora la situación es aceptar esa dignificación. Ahora la situación es aceptar nosotros como iglesia estar casados con el príncipe de la paz. Ahora la situación es mantenernos fieles a nuestra profesión de fe. Si usted ha oído de la palabra en el pasado y ha hecho una oración de fe, lo ha dejado sin practicar lo que tiene que hacer para ser una persona que esté escrito su nombre en el libro de la vida. Si usted nunca ha escuchado hablar estos temas, hoy los ha escuchado, los ha entendido y quiere aceptar a Cristo como su marido, como su Señor, como su Salvador, como su libertador, como su sanador, porque Él tiene todos estos atributos y es el único que los tiene. Vamos a hacer una oración y vamos a cambiar nuestro caminar a partir de esta hora. Vamos a decirle: Señor, bendito Dios, gracias, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu único Hijo para que todos los que creemos no nos perdamos y tengamos vida eterna. Yo le bendigo y anhelo que usted verdaderamente hoy haya tomado una decisión que va a dejar una huella, que va a cambiar el destino de su familia, de su país y de la humanidad en su totalidad.